Saludos. Vamos a hablar ahora de la temperatura y la ley cero de la termodinámica. Aun cuando estamos familiarizados con la temperatura como una medida del calor y del frío, no es fácil ofrecer una definición exacta de este concepto. Con base en nuestras sensaciones fisiológicas, se expresa el nivel de temperatura de modo cualitativo con palabras como frío helador, frío, tibio, caliente y al rojo vivo. Sin embargo, no es posible asignar valores numéricos a temperaturas basándose únicamente en las sensaciones. Además, en ocasiones los sentidos se engañan. Una silla metálica, por ejemplo, se sentirá mucho más fría que una silla de madera, aun cuando ambas estén a la misma temperatura. Por fortuna, varias propiedades de los materiales cambian con la temperatura de una manera repetible y predecible, y eso establece una base para la medición precisión de la temperatura. Por ejemplo, el termómetro de mercurio utilizado comúnmente se rige por la expansión de mercurio con una temperatura que esta se mide también por medio de otras propiedades dependientes de ella. Una experiencia común es que para una taza de café caliente colocada sobre una mesa se enfríe con el tiempo y que una bebida fría se entibie en algún momento. Cuando un cuerpo se pone en contacto con otro que está en temperatura diferente, el calor se transfiere del que está caliente al frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura. Como el caso de la figura 1.35, tenemos el hierro a 150 grados Celsius y el cobre a 20 grados Celsius y se transmite los 150 grados Celsius pasan a 60 grados Celsius de este lado y los 20 grados Celsius también a 60 grados Celsius. Y ahí obtiene el equilibrio térmico. En este punto se detiene la transferencia de calor y se dice que los dos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. Acuérdate que el equilibrio térmico trata de cuando los dos sistemas, los dos objetos, tienen la misma temperatura o cuando un sistema en cualquier punto tiene la misma temperatura. Para cual el único requerimiento es la igualdad de temperatura. Acuérdate que la igualdad de temperatura es lo que establece el equilibrio térmico. También en el video anterior habían hablado también sobre otros equilibrios, como es el caso del equilibrio químico, que es respecto a la no existencia de reacciones químicas en un sistema, y también al equilibrio mecánico que trata de la presión, equilibrio con respecto a la presión. Bien, la ley cero de la termodinámica, ya habían hablado sobre la primera ley, donde se habla de que la temperatura es una propiedad que la energía es una propiedad de la temperatura. Se habló de la segunda ley un poquito, que habla que la energía tiene calidad y cantidad, y ahora hablaré un poquito de la ley cero de la termodinámica. Establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí, es parecida a la ley transitiva de matemáticas. Podría parecer tanto que un hecho tan obvio se conozca como una de las leyes básicas termodinámicas. Sin embargo, no es posible concluir esta ley de las otras leyes de la termodinámica, además de que sirve como base para la validez de la medición de la temperatura. Si el tercer cuerpo se sustituye por un termómetro, la ley cero se puede volver a expresar como dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura de temperatura, incluso si no están en contacto. R.H. Fowler fue el primero que formuló y nombró la ley cero en 1931. Como indica el nombre, su valor como principio físico fundamental se reconoció más de medio siglo después de la formulación de la primera y segunda leyes de la termodinámica. Y la ley se llamó ley cero puesto que debía preceder a estas. Es decir, que surgió después, pero se utilizó antes. Estas escalas permiten usar una base común por las mediciones de la temperatura. A través de la historia se han introducido varias y todas se basan en ciertos estados fácilmente reproducibles como los puntos de congelación y ebullición del agua, llamado también punto de hielo y punto de vapor, respectivamente.
Una mezcla de hielo y agua que está en equilibrio con el aire saturado con vapor a una atmósfera de presión está en el punto de hielo, mientras que una mezcla de agua líquida y vapor de agua sin aire en equilibrio de una atmósfera de presión se encuentra en un punto de vapor. Las escalas de temperaturas usadas actualmente en el CII, en el sistema internacional, y en el sistema inglés son la escala Celsius, antes llamada escala centígrada. En 1948 se le cambió el nombre en honor a quien la diseñó, el astrónomo sueco A. Celsius, y la escala Fahrenheit en honor al fabricante del instrumento Fahrenheit, respectivamente. En la primera, a los dos puntos de hielo y vapor se les asignaron originalmente los valores 0 y 100 grados Celsius. O sea que el punto de congelación del agua, por ejemplo, es de 0 grados Celsius y el punto de ebullición de 100 grados Celsius, respectivamente. Los valores correspondientes en la segunda son 32 y 212. O sea que el punto de enfriamiento, el punto de congelación del agua es de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. Ambos se conocen comúnmente como escala de 2 puntos, dados que los valores de temperatura se asignan en 2 puntos distintos. Sí, obviamente están en puntos distintos, tan poquito lejos, se podría decir. En termodinámica es muy conveniente tener una escala de temperatura independiente de las propiedades de cualquier sustancia. Tal escala es la escala de temperatura termodinámica, desarrollada posteriormente junto con la segunda ley de la termodinámica. La escala de temperatura de termodinámica en el CI es la escala Kelvin, llamada así en honor a Lord Kelvin, cuya unidad de temperatura es Kelvin, designado por K, no grados K. El símbolo de grado se eliminó de forma oficial en 1967. La temperatura mínima en esta escala es el cero absoluto o 0K. Se deduce entonces que solo se requiere asignar un punto de referencia diferente a cero para establecer la pendiente de esta escala lineal. Por medio de técnicas de refrigeración poco comunes, los científicos se han aproximado al cero absoluto Kelvin. En 1989 lograron alcanzar el 0.002K. Las escalas de temperatura termodinámica en el sistema inglés es la escala Rankine, nombrada en honor de William Rankine, cuya unidad de temperatura es la Rankine, la cual se designa mediante la R. Otra escala de temperatura que resulta ser casi idéntica a la Kelvin es la escala de temperatura del gas ideal, ya que esta temperatura se mide por medio de un termómetro de gas de volumen constante, el cual es básicamente un recipiente rígido lleno de gas a baja presión, generalmente hidrógeno o helio. Este termómetro funciona bajo el principio de que bajas presiones de temperatura de un gas es proporcional a su presión a volumen constante. Es decir, a presiones suficientemente bajas, la temperatura de un gas de un volumen fijo varía de forma lineal con la presión. Entonces la relación entre la temperatura y la presión del gas en el recipiente se expresa que es igual a T igual a más B por P, donde los valores de A y B son constantes para un termómetro de gas, se determinan de forma experimental. Una vez conocida A y B en la temperatura de un medio, se calcula a partir de esta relación a sumergir dentro del medio al recipiente rígido del termómetro de gas y medir la presión del gas cuando se establece el equilibrio térmico entre el medio y el gas del recipiente cuyo volumen se mantiene constante. Es posible obtener una escala de temperatura de gas ideal si se miden las presiones de este dentro del recipiente en dos puntos reproducibles como los puntos del hielo y de vapor y asignar valores adecuados a la temperatura en esos dos puntos, considerando que solo dos rectas pasan por dos puntos fijos a un plano. Estas dos mediciones son suficientes para determinar la constante A y B de la ecuación 1.8. Entonces, la temperatura desconocida T del medio se corresponde a una lectura de precisión P que determina esa ecuación mediante cálculo simple. Y los valores de la constante serán diferentes de cada termómetro.
dependiendo del tipo y la cantidad de gas en el recipiente y los valores de temperatura asignados de los dos puntos de referencia. Si a los puntos de hielo de vapor se le asigna el valor de 0 grados a 100 grados Celsius respectivamente, entonces la escala de temperatura de gas coincidirá con la escala de Celsius. Ese es lo importante que tenemos y la diferencia que tenemos entre el Kelvin y Fahrenheit. Y es que el Kelvin se ajusta más a la Celsius que a la de Fahrenheit. Por eso es que la diferencia entre Celsius y Celsius, entre Celsius y Kelvin, es simplemente la suma o sustracción de 273.15 grados. Porque el cero del grado Kelvin es negativo 273.15 grados y el cero en grados Celsius es 273.15 grados positivo. Bien. En este caso, el valor constante a que corresponde a una presión absoluta de cero se denomina como negativo 273.c, sin importar el tipo y la cantidad de gas en el recipiente del termómetro. Es decir, en un diagrama PT, presión, temperatura, todas las rectas que pasan por los puntos de datos, en este caso cruzan el eje de temperatura en negativo 273.15 grados Celsius cuando se extrapolan, como se ilustra la 1.36. Esta es la temperatura más baja que se puede obtener mediante un termómetro de gas, por lo que se puede obtener una escala absoluta de temperatura de gas al asignar un valor de 0 a la constante A en la ecuación 1.8. En este caso, la ecuación 1.8 se reduce a B por P. Por lo tanto, se requiere especificar la temperatura en un solo punto para definir una escala de gas absoluta. Aquí podemos ver, aquí tenemos el negativo 273, que equivale al cero de la temperatura de Kelvin. Y aquí tenemos el cero de la temperatura Celsius, que equivale al cero de la temperatura Kelvin. La escala absoluta de temperatura de gas no es una escala de temperatura termodinámica, puesto que no se puede usar muy bajas temperaturas debido a la condensación, ni tampoco a muy altas debido a la disociación e ionización. Sin embargo, la temperatura de gas absoluta es idéntica a la temperatura termodinámica en el intervalo en que es posible usar termómetro de gas. Con lo cual, en este punto, se puede considerar a la escala de temperatura termodinámica como una escala de temperatura de gas absoluta que utiliza un gas ideal o imaginario, que siempre actúa como un gas de baja presión. Sin embargo, la temperatura, si existiera tal termómetro de gas, marcaría 0 Kelvin a la presión cero absoluto, que corresponde a negativo 273 grados Celsius en la escala Celsius. La escala Kelvin se relaciona con Celsius mediante TK igual a T grados Celsius más 273.15. Aquí tenemos en temperatura Kelvin que grado absoluto, el 0 de Kelvin es negativo 273 grados Celsius. El 0 de Kelvin es 273 grados, 273.15 grados. Entonces, Kelvin. La escala Kelvin se relaciona de esa forma. La escala Rankine se relaciona con la Fahrenheit mediante temperatura Rankine TF más 459.67. Es una práctica común redondear la constante de la ecuación 1.9 y a 273, pelado sin el punto 15. Y aquí a 460. Las escalas de temperatura en los dos sistemas unidades relacionados lo presentamos aquí. Ok, entonces esas serían las escalas de temperatura. Por ejemplo, aquí 1.8 es lo mismo que decir, en ese caso, 9 quinto. En la figura 1.38 se muestra una comparación de varias escalas. La temperatura de referencia elegida en la escala Kelvin originaria fue de 273, que es la temperatura a la que se congela el agua o se funde el hielo. Sustancias que existen como una mezcla sólida líquida en equilibrio a presión atmosférica estándar, el punto de hielo. En la 10ª conferencia de la CGPM, el punto de referencia se cambió a un punto reproducible con mucha mayor precisión, el punto triple del agua.
el estado en el cual coexisten en equilibrio las tres fases del agua, a la cual asigna el valor de 273.16 Kelvin, con una diferencia de 0.01 grados Celsius. La escala Celsius también se volvió a definir en esta conferencia en términos de la escala de temperatura del gas ideal, en solo punto fijo, que es de nuevo el punto triple del agua con un valor asignado de 0.01 grados Celsius. La temperatura de ebullición del agua, el punto de vapor, se determinó nuevamente de forma experimental como 100 grados Celsius y por consiguiente hubo una buena concordancia entre lo anterior y la nueva escala Celsius. La escala de temperatura internacional para la ITC de 1990 se sustituye por otra normativa. Aquí expresa uno a uno cada espacio aquí. Entonces nosotros vamos a tener cómo expresar el aumento de temperatura en unidades distintas. Aquí podemos tener la temperatura Kelvin, la temperatura Celsius, y aquí tenemos la Rankine, y aquí tenemos otra de Fahrenheit. Aquí vamos a mostrar muchos ejemplos sobre esto.